Me extrañó que después que me fui de Tacuarembó, nunca me llamaron para poder ir. Y yo pienso que uno puede dar muchas cosas. Nunca es tarde, ¿vio? Aquí está, este es el tiempo. Pueda, y bueno, y que estaba siempre a las órdenes para ir a y tanto sé que hoy estuve en la escuela, en el 7, y me llaman, tengo que ir al liceo al número 2, que fui director de allí, y una experiencia formidable desde el punto de vista pedagógico. Creo que fueron 2 años muy importantes de mi vida, porque pude hacer cosas que se me ocurrían que era posible y logramos en realidad cosas asombrosas, porque yo creo en un sistema educativo totalmente diferente al que vine como docente, ¿no? La educación primaria y secundaria creo que no es ingerirle conocimientos, sino que transformar el ser humano en un ser humano bueno, útil, que sirva para la sociedad. Esa es la función de la educación. Yo no la veo como un pasaje para una carrera. No, es un pasaje para transformar a un niño o un adolescente en un buen ser humano. Y yo creo que si eso se logra, logramos el objetivo más importante. En primer lugar, porque es una experiencia personal. Yo como estudiante fui un mal estudiante. Era un estudiante del regular bueno, como era en aquellas épocas, en las notas que existían en el secundario. Estudiante para superar las dificultades de los exámenes y superar el año, pasar para el otro. Ese era el objetivo que me había formulado yo, terminar el 4º año de liceo sin muchos obstáculos. A pesar de que siempre había obstáculos, porque además de tener que ser carrera bueno, o más, había que portarse muy bien, porque en aquel momento había sanciones disciplinarias, falta disciplinaria, no sé si alguno de ustedes la vivieron. Sí. Y yo siempre estaba en el tope de la falta disciplinaria. Quiere decir que tenía un lastre que superar. Y iba a examen total siempre, habiendo sacado nota de promoción siempre. Y siempre tuve que volver a estudiar todo de vuelta para dar los exámenes totales. Y muchas veces perdía en diciembre porque el concepto que tenían sobre mí no era muy bueno como estudiante. Entonces creo que el problema era, y creo no estar equivocado, yo creo que es una de las razones, porque pasó lo que pasó, yo empecé en la dirección del liceo un día y al otro día ya empezó la transformación. No sé si alguno está enterado de todo lo que ocurrió en el liceo de Ferrocarril en ese periodo. Yo cuando hice, lo primero que hice fue citar a todos los profesores al día siguiente, y cuando llegó a las 6 de la tarde, que era la hora de que tenían que estar todos, le dije al secretario, agarrar la lista de profesores y vení conmigo, pasa lista. Ya empezó la primera dificultad. Todos los colegas, ¿y este qué se cree? Que somos gurises de escuela, del liceo, que le estamos pasando. Yo digo, no, pasamos todos los 18 profesores. Cuando terminó de explicar qué iba a pasar a partir de ese momento, porque yo los reuní para explicarle cuál era el concepto que yo tenía como director y cómo debía funcionar el liceo con una dirección con ese concepto. Y porque pretendía el apoyo de todos los docentes para llevar una gran experiencia educativa, para llevarlo adelante. Y para eso se necesitaba el apoyo de todos. Entonces el otro día, bueno, cuando terminó la asamblea esa con los colegas, me fui con el secretario y le hice escribir una amonestación a los 18 profesores. El primer día apliqué una sanción a todos 18 profesores, de los cuales 17 eran de mis ideas políticas, de mi concepción
de que significa que da a quienes tenían que aplicar la sanción, porque si pensaban igual que yo, tenía que haber venido. Era una obligación moral el estar presente. Y había un capitán del ejército y entre los 18. Al otro día, cuando yo llego al liceo, me dice el portero que me estaba esperando, y me dice, pa, tenés ahí todo un lío. Eran los 18. Ahí fueron los 18. Entonces yo llegué, saludé, fui para el despacho, que pase el capitán. Y el capitán me miró y digo, bueno, profesor, ¿qué es lo que necesita? Me tiró arriba del escritorio de la amonestación y me dice, ¿y esto qué? Yo digo, ¿cómo? ¿Usted no sabe leer? Esto es lo que es. Si usted le dice, sí, pero yo estoy militar, tengo que cuartel, tengo que hacer. Digo, acá, haga de cuenta que es un cuartel y yo soy el comandante y usted es un subalterno. Porque aplicamos el método riguroso de jerarquía. Entonces, digo, me dice, bueno, pero, digo, no, mire, si el comandante cuartel le dice que ahí hay una reunión a tal hora, usted va si quiere, si no quiere, no va. ¿No? Va a ir. Bueno, acá es lo mismo. Lo único que aquí las jerarquías también funcionan de esa manera. Y el individuo agarró, me quedó mirando como sorprendido, agarró la sanción, pues la dobló de vuelta prolijamente, lo guardó y me dice, mire, acepto lo que me está diciendo y la sanción, porque vi quiénes son los otros que están sancionados igual que yo. Ese, en primer lugar, el acto de justicia. Cuando la justicia es pareja para todos, a nadie va a molestar algo que es una forma de hacer justicia. Esa es una de las normas primeras que tiene quien tiene el carácter de dirigir un centro como un sistema educativo. Segundo, yo creo que el problema de la educación es un problema de tratar de la educación secundaria, no es meterle como un chorizo, como empujar el conocimiento, porque yo no lo resisté. Yo sin ser un gran estudiante, un mediocre estudiante, no necesité en mi vida todo el conocimiento que he adquirido en el liceo. Pero sin embargo, necesité sí tener que hacerlo posterior del liceo. Fíjense qué cosa extraña. Yo cuando terminé el liceo me di cuenta que yo perdí el tiempo, 4 años, no estudiando lo necesario. Porque yo, bueno, terminé 4º año y la forma de franjar, bueno, de crearme un porvenir, un futuro más o menos aceptable, me propuse, bueno, ¿cómo hago yo? Yo pensaba ser arquitecto, pero pensar ser arquitecto en Tacuarembó, en aquel momento yo miraba a mi padre, era un empleado municipal, ganaba un sueldito de morondanga. Pagarme pensión a mí para estar con... no era fácil. Mi madre bordaba, hacía el trabajo con su clientela de bordado y cobraba chirola porque no se le pagaba, no era considerado un trabajo realmente importante lo que hacía. Y yo veía cuando le pagaban por los trabajos enormes que hacía, los juegos de cama que se hacían en aquel entonces y todas aquellas cosas, y yo muchos dibujos lo hacía yo, porque las monogramas para la sábana, los firuletes y bordados y calados y todo eso lo hacía yo en unos papeles de calco, porque después ya lo calcaba en la tela y hacía el trabajo. Pero eso porque me divertía, de niño lo hacía. Pero eran muy pocos los recursos que se adquirían. Entonces eso me hizo ver, ya con 16 años, me hizo sentir la necesidad de descargar las dificultades económicas a mis padres.
porque era una gente de la clase media baja de la sociedad tacuarembóense. Vivíamos en el Sandú. Eso implicaba que había que tener un sentido de la responsabilidad básica. Yo tenía que ayudarlo a los viejos, porque eran los que no hicieran tanto esfuerzo, porque más no lo podían hacer. Y entonces tenía que aliviarle la carga de tener un adolescente que empieza con noviazgo, con lío, con una salida y compromiso de la adolescencia, que no lo podían bancar ellos. Entonces me ocurrió, porque soy producto de una vida conflictiva en el mundo. Yo nací en el 35, tengo 83 años. Y en el 35 fue una fecha muy clave en mi país. Fíjense que yo nací el 13 de enero del 35 y el 19 arrancaba una revolución contra la dictadura que había, la de Eterna. Y arrancaban dos contingentes armados que estaban acá cerca de Caraguatá, uno de 5.000 hombres y otro a Mercedes para avanzar contra Montevideo para derrocar al dictador. Que yo, bueno, no tenía ni idea, ¿no?, que estaban pasando todas esas cosas. Me vengo a dar enterar más adelante. Mi padre municipal, pero fue el creador de ADEON, fue el fundador de ADEON. La Asociación de Empleados Municipales, quiere decir que un tipo que había luchado por crear, y él integraba un partido, el Partido Nacional Independiente, que era un partido del Partido Nacional que no era Partido Nacional, porque era un Partido Nacional Independiente. Es decir, se había desglosado del Partido Nacional por discrepancia con Herrera, se había formado un partido aparte. Quiere decir que sí, tampoco influencias poderosas políticas. Pero entonces agarré y resolví, bueno, y a los pocos meses de nacerlo, estalló la Guerra Civil Española. Que eso sí, fue una guerra muy cruel y despiadada, y que sufrimos las consecuencias nosotros, porque en definitiva empezaron los españoles a venirse acá en Uruguay. Por suerte que vinieron los mejores, porque eso es lo que trae por lo general la inmigración obligada. Y nos surtimos de una cantidad enorme, y Tacuarembó, principalmente. Pues acá vino a parar Mujica, que era un compositor muy prestigioso en el País Vasco, y era uno de los grandes músicos que tenía creadores que había en la España de aquel entonces. Se viene al Uruguay para evitar la guerra y a Franco. Y entonces acá el intendente que estaba en ese momento lo trajo para dirigir el centro cultural, que yo lo aproveché porque yo era uno de los clientes del centro cultural. Y ahí, bueno, creó el Conservatorio Municipal. Tuvimos el lujo de tener en aquel entonces los mejores músicos del país enseñando música acá. Eran todos los primeros músicos del Sodre, el primer violinista del Sodre, el primer contrabajista, el primer saxofonista, el primer trombonista, los traía acá para enseñar instrumentos y crear música. Trajo a Carlevaro para enseñar guitarra. Nosotros tenemos los mejores guitarristas, los tuvimos acá. Pero además crearon los mejores que hay en el Uruguay, porque Numa Moraes viene de la escuela de la Barnoa era de la escuela de Carlevaro. Creó toda una corriente guitarrístico de primer nivel. Y eso fue un oasis, este pueblo se transformó en un oasis en el país. Era el primer lugar donde se tenía montado un conservatorio, no lo tenía ni Montevideo. Me acuerdo que se formaron los coros
que a mí me habían puesto y que un día, y en un concierto me dijo, cállate la boca, no cantes, hace que se pase. Yo desentonaba. Yo no tenía ni idea que era eso, desentonar, fuera... Bueno, pero todo eso estamos viviendo en una realidad que no la podemos imaginar. Y ese chica fue profesor desaprovechada en el liceo. Fue profesor mío en el liceo también de música, de educación musical. Desaprovechada porque era un talento increíble. Es como si tuviésemos a Beethoven o a Mozart de docente. Entonces, cuando nosotros vemos que en esas circunstancias nos criamos, no nos podemos quejar a pesar de todo. Porque todo eso se hacía gratuitamente. Teníamos lo mejor gratuitamente. Es decir, bueno, yo viví en una infancia muy conflictiva por la cantidad de cosas que ocurrían. Porque fíjense que ese mismo, a los 6 días de haber nacido, iba a estallar la revolución. Que ahí sí floreció el espíritu uruguayo. Uruguay gana el campeonato mundial el 19 de enero del 35, el campeonato de Sudamérica, salió campeón sudamericano, le ganó a Ecuador, en Ecuador, y el día que tenía que estallar la revolución, el pueblo salió a festejar, el triunfo de condenado. Y aprovechó. Y Terra, con la policía, liquidó. ¿Saben quién estaba de soldado? En el ejército que estaba acá, que venía de Brasil, exiliados brasileños, uruguayos que estaban en Brasil, a mando de un blanco que se llamaba Basilicio Muñoz. Pero cuando uno empieza a mirar los soldados que tenía, bueno, estaba el Uruguayo Verde como soldado de un blanco, el que fue presidente de la República. Estaba un alférez del ejército que estaba exiliado también allí, que fue el otro presidente de la República, el general Gestino. Esos eran los soldados que estaban aquí. Lo que luego fueron las figuras primeras del país. Cuando, por circunstancias del trabajo que yo me metí, después que salí de la escuela militar, hice el curso, porque se iniciaba un curso para ser oficial del cuerpo bombero. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué es eso de bombero? Apagar incendios, nunca había visto incendio. Vi un incendio que fue caótico. Pero agarré, bueno, pero si con esos 2 años y me recibo de alférez y allí se acabó, ahí pude seguir vegetando, me metí a estudiar, éramos 90 para entrar 3. Éramos los primeros 3 cadetes de bomberos. Y ahí fue importante en mi formación, muy importante. Yo diría que hoy, si vuelvo a nacer, si es verdad que existe la resurrección, volvería a hacer lo mismo en mi vida. Porque no puedo, yo creo que gravitó fundamentalmente el trabajo como oficial del cuerpo bombero en la tarea política. Porque, por eso yo digo que las cosas se aprenden posterior al pasaje por el liceo. El liceo tenemos una ilustración que alcanza para empezar a enfrentar los grandes problemas, desafíos del mundo que nos toca vivir. Los primeros conocimientos no tienen que ser en profundidad. Tiene que ser que se asimile los grandes dramas que vive los países, la gente. Y nada más, porque concebir, entonces, es decir, es como cuando yo digo, yo pinto. Pintar no es hacer un artista. Yo no soy un artista. Yo lo que soy es un trabajador del arte. No hay nadie, no hay un artista en este país vivo. Porque si está vivo no es un artista, es un trabajador del arte.
Pero es artista el que produce obra de arte. Y el que produce obra de arte no hay nadie que pueda detectar. Desgraciadamente es la única expresión artística que no se reciben aplausos por su trabajo. Y luchar para lograr ese mundo. Y luchar a través del único lenguaje que tenemos disponible, que es las artes plásticas, las expresiones plásticas. Eso es el arte. Lo aprendí de un sociólogo, de Hauser. No lo conocemos. Bueno, es lo mejor que se ha escrito accidentalmente entre las cosas que compraba de libros, porque además yo los leía. Una cosa increíble. Bien rebelde. El adolescente con Ustedes, no sé, no creo que ustedes hayan salvado literatura sin leer un libro. Cuando yo salvé literatura sin haber leído ninguno de los libros que te indicaban que para estudiar. Claro, era una carencia brutal. Capaz que si lo hubiese leído, no lo hubiese leído nunca más. Y me hubiese perdido lo que gané cuando lo leí, cuando estaba en condiciones de poder asimilar lo que estaba leyendo. Que vino por cosas increíblemente. Siendo un alférez de bombero, me tomó en el cuerpo de bombero, además de salir de incendio, de las guardias de incendio, me habían puesto a mí de director de jefe de la parte de la oficina técnica de bomberos. Y esa es la oficina que dictamina todas las medidas contra incendio que hay que tomar en todos los edificios que se construían en el país. Nosotros recomendamos, y yo tenía a mi servicio un arquitecto y un ingeniero que nos asesoraban en cuanto a la parte edilicia y de ingeniería. Entonces, estábamos en la oficina siempre juntos y trabajando juntos. Cuando venían los planos para edificios de esos que estaban haciendo todo en POSIT, que eran uno tras otro los edificios, y también poder decir, bueno, dónde se ponen las bocas de descarga para de incendios, todas las medidas contra incendios y además de protección de los habitantes de la isla. Cuando me recibí de alférez, me firmó para bomberos. Me tocó una habitación en el cuerpo de bomberos, así en la calle Colón y Minas. Y la pieza que yo tenía para mí, como oficial, era donde había estado Martínez Trueba preso en la dictadura eterna. Una pieza histórica. Ahí estuvo preso el que fue presidente de la República, cuando yo todavía era joven. Entonces, como bombero, el oficial necesita tener un personal para colaborar con él, porque es mucho el trabajo que existe en bombero. Son muy variadas las actividades del bombero y muy rigurosa el cumplimiento de la tarea. Entrar de guardia de incendio implica estar 4 horas en una habitación donde está el teléfono y el pizarrón para anotar la dirección. Y eso es de un rigor cruel, además justificable, porque la profesión requiere rapidez, actitud, estar atento a todas las cosas que están ocurriendo en el Montevideo. Es el que anota la dirección allí y tiene que vestirse para salir al incendio. Y todo eso se tiene que hacer en 60 segundos. Porque en los 60 segundos sale el coche, que salga sin nadie. Pero el coche llegó a los 60 y es obligación que tiene que salir. Por eso cuando dice llegan tarde, no hay que llegar tarde porque hubo una negligencia. Si hay un lugar que se cumple con rigor, es bombero. Y no porque el rigor sea respondido con rigor, no, porque hay un concepto de la responsabilidad que no vi en ningún otro lugar. El bombero sabe que está en una función que es imprescindible y que no puede ser lento en los procedimientos. Tanto así que también el trabajo es un trabajo que aparentemente es muy complejo, pero sin embargo, como es complejo, también requiere una
una exactitud en todos los procedimientos y lo que uno hace. Porque todo se tiene que hacer al instante. Y las cosas en esos lugares y en esas intervenciones se tienen que hacer al instante y muy bien, porque si no puede costar la vida de mucha gente. Es decir, también influye la responsabilidad moral que uno tiene frente a la responsabilidad con la gente, con la sociedad. En un incendio pasan 50.000 cosas imprevistas. O sea, de la salida nomás al incendio ya empiezan a pasar. Yo tuve 2 accidentes muy grandes, que, bueno, alguna casi me quedo sin una pierna. Y fueron los 2 accidentes más importantes, y después los otros en el incendio, pero no tan grave. Pero es una profesión que exige también un grado de preparación y de ejercicio que hacen hacer eficiente el trabajo. Bueno, eso implica un concepto además, uno hace ese trabajo sintiendo el placer enorme de que está ayudando a los demás. Eso yo creo que nunca lo había experimentado. Como ahora lo experimento cuando pinto una obra, ¿no? Ese placer de poder concretar una obra que no se va a poder vender porque es espantosa, pero sin embargo yo ahí puse cosas importantes para mí y para los demás. Intenté poner las cosas, no sé si lo logré. Pero eso, es decir, lo sentí en la doctrina. Yo creo que es una profesión que tiene mucho que ver con uno con el otro. Y yo creo que ahí me ayudó y fue un complemento muy importante en la formación. Yo todo esto lo digo porque quiero que entiendan, porque la gente, desgraciadamente en la pintura hay de todo. Ahora tuve que hablar con los médicos, para los médicos, pintores, y médicos, escritores. Gracias. Y bueno, y yo pienso que también hay mucho que ver en la profesión del médico con la del pintor. Hay gente que estudia pintura como había cuando estaba en Bellas Artes, la gran mayoría que iban al taller era porque quedaba elegante, porque después fuimos al baile y decían, yo soy estudiante de Bellas Artes. Entonces quedaba como, era un intelectual. Con 19 años te miraban, artista. Entonces vos quedabas contra bien. Para nosotros íbamos ganando solamente con el título. Pero además, sí, en los talleres que están en una convivencia muy grande, con mujeres y hombres, pero además con esa impronta que tienen, aire de libertad que existe en un lugar donde se está creando, y imaginando y soñando con cosas, un mundo mejor. Claro, era un lugar donde la gente que iba y después nos invitaba a los que pintábamos todos los días y hacíamos obras más o menos, nos invitaban a unas reuniones sociales así en el propio sí. Y entonces, claro, nosotros éramos como floreros. Y nos sentíamos como el florero, además, ¿no? Porque con 18, 19 años íbamos agrandados, ¿no? Y llevamos un cachito de ventaja sobre los demás. Bueno, pero eso desgraciadamente son la gran mayoría los que vamos a Bellas Artes. Entonces se conforman con pintar. Entonces cuando uno agarraba y le decía, bueno, pero ¿qué sentís vos? ¿Por qué haces esto? ¿No? Ahora cuando veíamos una cosa media compleja, distinta, y había gente que te daban respuestas que vos no entraba. Yo había leído Hauser, es una sociología del arte, que son 5 tomos, un libro que no tiene desperdicio en ninguna página. Si pueden, cómprenlo, ni léanlo, ni ahí van a entender cuál es el auténtico objetivo del arte y el de hacer arte
y el de ser espectador del arte y de cualquier expresión artística. Porque Hauser hizo un análisis en profundidad, muy seriamente, de la sociología del arte, pero de la sociología también del espectador del arte, del contemplador, disfrutador del arte. ¿Qué era lo que tiene que buscar en la obra de arte? ¿Qué es lo que tiene que encontrar en esa obra de arte? Y son cosas muy absurdas, tantas. Por ejemplo, lo único que podemos pretender quienes pintamos es lograr hacer una obra que provoque sí una reacción en el espectador. Pero lo fundamental que tiene que ver, no podemos cambiar de gobierno, no podemos hacer revoluciones, no podemos hacer nada con el arte. Pero sí podemos hacer una cosa, que es el objetivo del arte, hacer pensar. Y si fíjense en este mundo que estamos viviendo, cómo vemos la gente, y yo pinto los robots, los androides, los personajes que no piensan. Cuando vemos que no son ficticios, no es ficción, es realidad. Esa gente la estamos tropezando en la calle y en todos lados. Y a veces, hasta en una reunión, por ejemplo, como los médicos, que estuve a punto de decirle, mire, también ahí hay robots recibidos. Y hay una enorme cantidad de gente que no siente el placer de ayudar a la otra. Que cuando ayuda es para ver cuánto consigue a cambio. Y entonces eso no es una labor de participación, de solidaridad, de comprensión de los problemas de la gente. Si yo pinto para vender, no hago obra de arte. Estoy complaciendo. Tengo que complacer al cliente. Entonces tengo que pintar una cosa adulcorada, linda, preciosa, que la gente diga que es divino. Que se siente en el living y mira el paisaje. Que no tiene sentido pintar un paisaje. El paisaje para una oficina de turismo, para ofrecer una cosa. Pero no es para comprar una cosa para tener en la casa. La mujer de Rino Vale, el capo del italiano que estaba en la represa, un ingeniero, que era como si fuera un bulldog. Rino Vale, era temido en la represa. Y él quería tener un retrato de la mujer. Y cuando fue al hotel a hablar conmigo para contratar el trabajo, llevaba una revista italiana donde le hacían un reportaje a un artista que había pintado había pintado a Gina Lollobrigida, a Sofía Loren, a Mastroianni, a Vittorio De Sica, toda esa cantidad de autores. Entonces decía, yo pinto el espíritu del modelo. Él me decía que venía para que, si yo pintaba el espíritu, yo digo, mire, yo no soy espiritista. Yo pinto imágenes. Esa imagen puede ser parecida a su señora, pero es una imagen, no es su señora tampoco. Es decir, yo no puedo pintar el espíritu, yo tendría que convivir con ella un tiempo para conocer a ella. Más que algún otro pintor, pero era tan fea que quise. Son los accidentes del trabajo. Accidentes. Que les puedo asegurar que fue el único trabajo que se me llevó mucho. No, en primer lugar porque ella posaba, salía de la piscina y se me ponía a posar. Entonces salía de la piscina y claro, te bañas, está en la piscina, viene con los perros tratando agua y se sienta. Entonces yo pintaba lo que estaba mirando. Si estaba chorreada estaba. Entonces cuando termino el retrato, ocurrió un fenómeno, porque el retrato, habría que hablar de eso, yo lo hablo con mis alumnos, porque ahí es importante entender que el retrato es una herramienta muy importante que utilizaron los grandes artistas, porque los grandes artistas de la humanidad fueron negados en la vida.
Uno dice Leonardo da Vinci, qué pareció, qué extraordinario, cómo habrá sido un bacanazo. No. Pobre Leonardo sufrió como un descosido. Cuando regresa a Florencia, la gente dice, para ver si podía hacer unos pesos más para vivir, la gente dice, ¿cómo? ¿Y qué viene a hacer acá? Viene a terminar los cuadros de joven inconcluso. Porque no sabían entender, la Gioconda era inconclusa, la Virgen en la Roca era inconclusa, las obras maestras que figuran en el Louvre eran inconclusas. Cuando nosotros llegamos allí, quedamos cautivados por la calidad de la obra que está expuesta. Pero en aquel concepto, para el concepto de la gente y la ignorancia de la gente que contrataba esos trabajos, consideraba que estaba inconcluso. ¿Y por qué? Porque hasta ese momento la pintura del retrato era una pintura hecha donde tenía que notarse todos los contornos, todo lo definido, bien definido. No se hacía el estudio de valor que hacemos ahora cuando pintamos la pintura figurativa, la pintura con retratación de la realidad. ¿Qué es el estudio de valor? Ustedes no sé si recordarán en el liceo que le hacíamos poner un ejercicio donde decíamos, poníamos una lista de colores, los 8 colores del círculo cromático, y alrededor una línea con 5 espacios, 8 espacios también divididos, con lápiz marcando la intensidad del color en gris. Entonces empezaba con un gris livianito en el amarillo, oscureciendo en el rojo y en el verde, y oscureciendo en el violeta y en el azul. Eso es el estudio de valor, que nosotros, para cuando enseñamos a pintar, le agarramos y le decimos, mirá el rostro, entornar los ojos, y ahí queda nublado la vista, y entonces ahí se ve cuál es el más claro y el más oscuro. El valor del color en gris, más claro y más oscuro, porque desaparece el color, se nubla el color y aparece el valor, la intensidad de color. Y entonces ahí podemos poner exactamente el rojo de la mejilla en el valor justo. Y entonces queda ubicado en el mejor. Si se nos va el valor, queda un cachetazo. Si se le queda metido para adentro. Entonces al final lo tenemos que nivelar y poner todos los tonos que tiene un rostro en los valores justos, adecuados, para que quede el rostro formado como debe ser. Es como modelar una escultura para hacer eso. Bueno, ese estudio de valor lo descubrió Leonardo. Y entonces, ¿qué ocurría con el coso? Yo miro, por ejemplo, acá varios cuadros, veo que el color de la piel y el color del ladrillo se confunden. Están en el mismo valor, son distintos tonos, pero están en el mismo valor. Entonces, eso yo, cuando pinto, elimino. No hay límites. La frente termina y continúa en el ladrillo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué estoy creando con eso? Estoy marcando en la obra la presencia del aire entre la pared y la cara. Eso es el estudio de valor. Estoy buscando en la fruta que puse en el modelo que hay un espacio, siento la presencia de la atmósfera acá, que hay algo atrás que circula, que eso es la distancia que existe en la cosa. Eso es el estudio de valor. Eso Leonardo lo empezó a aplicar en la pintura, y entonces ahí, al eliminar el contorno, parecía que esto se integraba todo, que no lo terminaba, que faltaba darle el contenido, toda la conformación. Que luego los grandes pintores del barroco utilizaron esa herramienta para todas las obras. Eso son cosas que, bueno, en la pintura es los fundamentos de la pintura para hacer una cosa correcta, bien hecha. Gustavo, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo soy admiradora de su obra, de lo poco que he podido ver, porque tuvimos oportunidad una vez en el MUAR acá, ¿no? Y se vean los estudiantes de sociología en quinto año. No trabajamos sus autores, en sociología de quinto se trabaja más bien los clásicos, que son Durkheim, Marx, Weber, ¿no? Que es un poco lo que se trata de ver, para que tengan una base, después sí, cada uno va trabajando las cosas. ¿Cómo nace
hace el tema de los robots. Está claro que usted, en cierta manera, al menos en mi interpretación, denuncia la alienación en la sociedad, la pérdida de humanidad, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen usted en su obra? ¿Cómo surge eso? ¿Cómo se nota? Yo dije una cosa que ¿qué hice yo para poder tratar de comer y de hacerme un porvenir? La carrera militar. Yo cuando entré a la escuela militar, nos dijeron, bueno, hay que traer tal cosa, tal ropa, todo lo que necesitamos para estar allá adentro internado. Llegamos, nos formaron a todos en la hilera, en la plaza de armas de la escuela, y viene el cabo cadete del último año que se iba a recibir ya del tercer ese año, se para allí frente a nosotros, con ese aporte militar, del tipo con jerarquía, dice, bueno, tal como lo hacía él, acaban de entrar al Pozo Negro. Pozo Negro es donde te guardan, donde se van todas las materias de divino, ¿no? Él comparaba la escuela militar con el Pozo Negro. Y entonces dice, aquí, voy a ser muy grosero, porque es grosero la expresión del cabo, y para que sientan la auténtica versión del individuo. Acaba de entrar el Pozo Negro. Agarran los dos testículos, los dejan colgados en la puerta de Garibaldi, que era la escuela militar en ese momento. Los dos, pues. Cuando se jubilen de general, vienen y retiran uno. Quiere decir, eso marcaba de antemano en qué nos transformábamos cuando entramos ahí. Quiere decir que ahí se acabó la hombría. Ahí había que obedecer y obedecer. La ley de obediencia de vida. Esa es la filosofía militar. Es además necesario que sea. Porque uno no lo entiende cuando es civil, pero cuando es militar lo comprende perfectamente, porque la profesión del militar es matar, es prepararse para la muerte, para matar al enemigo, y matar con eficiencia, no matar más o menos que quede más o menos despierto, no, matarlo, eliminarlo. Esa es la función. Todos los 4 años que estábamos allí, era para aprender a hacer eso y la forma de que no te maten, no. Pero matar para que te eviten que te maten. Porque, desgraciadamente, es el trabajo de todos los días del individuo. Yo comprendo que eso es así y que tiene que ser así. Que el individuo cuando dice vaya y dé 2 vueltas al árbol. Uno va, da las 2 vueltas y dice, ¿para qué? Le estoy dando vueltas acá como un tarado. Bueno, es la forma de obedecer, de acostumbrarnos a obedecer. Cuando nos hacían formar para entrar a comer, entramos o no entramos como ustedes entran en su casa, ¿no? Tenían que formar y ahí pasaban revistas. Los cabos de sesión venían con una goma de pan por atrás, pasaban acá y si tenías pelusa te pegaba el tirón. Entonces, hacía así, te ponían arrestado por moverte en la formación. Observen que eso es lo normal, era lo de todos los días. Era en cierta medida, era en el primer año, en el año de aspirante, de cadete de primer año. Pero ese tipo de presentaciones, de actitudes, porque eran muy necesarias, y el resto, había una razón que el cadete del último año tenía que sancionar, y obligatoriamente sancionar, porque la calidad de mando la tenía aquel que tenía más razón a favor. Entonces, había oficiales que salían a llenar su cuota. Tenían que poner arrestando a quien sea. Cuando estábamos en los salones estudiando, entraba que estaba un cabo, que desde el último año, entraba, miraba a uno moviéndose, guarda arresto, y lo ponía arrestado. Y así, de un tironcito, sacaba 7 o 8 arrestos de allí. Y entonces nosotros cada vez nos ponían, dice, guarda arresto, entonces no teníamos que poner fulano de tal, por moverte en su formación, hacía un papel y vos mismo tenía la causa y todo eso, y hoy le presentaba al sargento de la sesión.
Y eso iba para la contabilidad de la salida del sábado. Pero cuando llegaba el sábado, que para la licencia, para poder salir el sábado y domingo, agarraban y empezaban a mirar cuántas opciones había tenido. Si pasaba de los 11 días de arresto, ya perdías la licencia del fin de semana ese. No podías salir. Si sacabas 8 arrestos, podías salir no hasta las 11 de la noche del domingo, hasta las 6 de la tarde. Si sacabas menos, depende de la cantidad de arrestos de días, era la cantidad de tiempo que tenías para salir. Bueno, pero además, yo juntaba, no 11, 20. juntaba 22, 25 días de arresto en la semana. Entonces, ¿qué pasaba? No, ya en una semana había perdido ya 2 sábados. Ya no podía salir. Entonces, cuando va acumulando, porque es una cuenta corriente. Entonces, llegó un momento que yo, a los 2 meses de estar allí, ya salía cada 35 días, porque eso se le llama la sanitaria, salir cada 35 días. Para 24 horas lo que le dejan salir. Pero además, todos los arrestos que pasaban son pérdidas de vacaciones. Ya estabas a largo plazo, ya perdiendo días de vacaciones. Ese es el sistema. Entonces, eso es tremendamente duro. Hay que tener bueno, y los que perdían, no podían salir, hacían la guardia de la escuela el sábado de noche. Yo siempre estaba el sábado de noche. Y además con un frío que reventaba, que nos poníamos los ponchos, ¿no? Pero, claro, estamos allí en la escuela que entonces pasan por Boulevard Artigas, lo ven lo que ahora hay edificios, pero antes era un desolado y había con varios puestos de guardia. Y ahí venían los oficiales de guardia, pero escondiéndose para agarrarte con el cuello levantado. O en posición de descanso, que le decíamos. Que nosotros a veces dormimos parados, porque yo yo lo cuento y la gente no cree. Pero podíamos dormir parados, porque era tanto el cansancio que teníamos de estar el plantón 1 hora plantado en la de centinela. Y entonces nos apoyamos, habíamos agarrado tan... Pero en el fusil lo teníamos como si fuera una tranca en el cuerpo, como los caballos que endurecen las articulaciones y quedan dormidos parados. Bueno, nosotros hacíamos exactamente lo mismo, éramos como caballos. Y pero además, cuando en esas guardias perdíamos varios días de arresto por otra cosa, estar así o estar, yo qué sé, en 1000 posiciones diferentes. Claro, para nosotros era normal eso, ya era una cosa, ya era una costumbre. Pero yo nunca... A mí me pusieron, yo estaba internado en la enfermería con gripe. Y los miércoles de noche nos daban cine en el Ateneo que teníamos. Entonces, cuando salís, mandaban formar y ahí nos llevaban en marcha, como si fuera un desfile, a cada dormitorio. Entonces estaban así parados, así, marcando, alineándonos y todas esas cosas. Y un teniente agarró ya por costumbre, por hábito, agarró en la oscuridad, gritó: ¡guardia recto, aspirante al amor! Entonces, pero el aspirante del amor estaba internado en el salón. Yo no sabía nada. Y entonces va un compañero mío, agarró y dijo: no, mi teniente, con permiso. Dice: bueno, con todo el protocolo que hay que pedir para hacer la aclaración. El aspirante del amor está internado con fiebre, enfermo en enfermería. Bueno, guarda el resto por hablar. Le pusieron a él. Pero no me la sacaron la rata a mí. Esas cosas, bueno, eran lo más común en la vida militar. Es lo más normal. No hay ningún drama en eso. Ninguno se siente muy molesto porque sabe que está en esa circunstancia que es así. Hay que asimilarlo y decir, bueno, ustedes los que ven en las películas, que ven esa prepotencia y esos gritos y esos insultos y esas cosas arbitrarias, es exactamente igual.
¿A una hora? ¿Eh? ¿A una hora no? Sí. Siempre y en cualquier idioma. Es en todo el lado es igual, es siempre así, no hay algo diferente. Quiere decir que hay gente que está predispuesta a poder hacer la carrera y bueno, lo supera. Por ejemplo, a mí me había un compañero que de acá de Tacuarembó, que era Pacheco, el Babi Pacheco, que se recibió después y fue intendente de Río Negro en la dictadura. Y que me decía, aguantá, que es el primer año, después los otros años más guiado. Pero yo no podía aguantar, porque eso es mi personalidad así. Yo soy muy... Ahora mismo no puedo soportar que me manden. No acepto que me manden. Gustavo, ¿y cuándo arrancaste a pintar realmente? Bueno, yo pinté antes de entrar a pinté acá cuando era el alumno del liceo. Cuando era alumno de primero y segundo año. Había un profesor que era Anelo Hernández, que puso acá, me parece, hace poco. Anelo Hernández, y bueno, y él era un pintor de la escuela de Torre García. Entonces con Anelo, a mí me tenía como seleccionado como de los mejores. Había otro que era muy bueno, que era Alonso, que era locutor de Radio Zorrilla y recitaba en Calcheco, y también dibujaba muy bien. Y había otro que era Iván Correa, que luego terminó de escenografista en el Solís. Bueno, y éramos los que más o menos andábamos mejor. Y ahí es donde empecé a entender, y íbamos a la casa de él. Yo vivía acá en la Boulevard, en la avenida, y veníamos a estudiar aquí con el Bocha y con varios más a estudiar pintura de óleo. Claro, la mujer era profesora de filosofía en el liceo, esa cual señora de Macera, del que fue senador del Partido Comunista, porque ellos eran comunistas. Y bueno, y ahí aprendí. Pero después entré en toda la cosa hasta que y lo paré.